Hola, hoy vamos a hablar del sufrimiento que causa la mente. La mente lo que hace, o bien mejor dicho, nuestro ego, lo que hace es juzgar, compara, etiqueta a las personas y a las cosas y, y busca siempre para cualquier suceso a un culpable. Siempre que ocurre esto, se genera un conflicto entre la mente y el corazón. El corazón es como la luz del sol, podríamos compararlo así, y, y el miedo del ego es esa sombra negra que tapa esa poderosa luz, pero que también puede hacerlo. Y siempre que nuestra mente genera algún juicio que va en contra del amor, pues evidentemente nuestra mente y nuestro corazón entran en conflicto. Y de ese conflicto, de ese no estar de acuerdo, la mente con el corazón, surge el sufrimiento, ¿no? De hecho, de ahí nace la culpa. El ego, lógicamente, lo que busca es a un culpable, ¿no? Generalmente siempre es externo, no suele ser él. Y coge la pelota de la culpa y se la pasa directamente a alguien, ¿no? A veces nos culpamos a nosotros mismos. Y esa culpa hacia lo externo, hacia otra persona, hacia otras circunstancias o hacia uno mismo, es lo que genera realmente el sufrimiento. Por lo tanto, el sufrimiento está únicamente en nuestra mente. Es verdad que la vida es dolor, la vida es también placer, y el dolor es inevitable. Lógicamente siempre sufrimos cuando muere un ser querido, o nuestra mascota, o perdemos algo que deseábamos mucho, que le teníamos mucho cariño. Ese dolor es inevitable. Pero otra cosa es el sufrimiento que genera nuestra mente. Por lo tanto, la primera solución o primera fórmula para eliminar el sufrimiento es dejar de juzgar, de comparar, de etiquetar, ¿no? En qué es bueno, qué es malo, qué es mejor, qué es más alto, qué es más bajo, qué es más gordo, qué es más delgado, qué es menos apropiado, menos apropiado. No va a la moda, sí va a la moda. Todas esas comparaciones eh, son las que en realidad y en el fondo causan el sufrimiento aunque no nos demos cuenta. Por lo tanto, eliminar el juicio, observando sin juicio, aceptando las cosas a las personas tal y como son, las circunstancias de la vida tal y como vienen, digamos que es el camino para eliminar ese sufrimiento. Eh, si hemos caído en el juicio y hemos caído en ese sufrimiento y se arraiga dentro de nosotros y está en nosotros, para liberarnos de él, el único camino, la una fórmula, el único vehículo que existe es el perdón. Perdonando las circunstancias a los demás, dándonos cuenta de que esas personas hicieron esos actos o dijeron esas cosas o hicieron esas cosas porque estaban en ese nivel de conciencia y creían que eran lo mejor buscando su propia felicidad, pero no se daban cuenta ni de lo que decían, ni de lo que hacían, ni de lo que pensaban. Pues aceptando esa circunstancia, y eso nos permite elevar nuestra conciencia y observar estas cosas que desde el mismo nivel no son perceptibles, nos permite perdonar y darnos cuenta de que el sufrimiento estaba en nuestra propia mente al darle valor a esas palabras o a esos juicios que nos hacían los demás, ¿no? Por lo tanto, perdonamos a los demás. Y luego lo lógico es perdonarnos a nosotros mismos por hacernos daño a nosotros, porque en realidad si alguien te insulta y tú te ofendes, es una cuestión tuya, propia. Hay personas que no se ofenden y por lo tanto eso demuestra que no son las palabras las que ofenden, sino la propia interpretación de nuestra mente. Por lo tanto, en realidad, el único que se hace daño es uno mismo con la interpretación que hace su propio ego sobre los demás, ¿no? Se siente atacado y contraataca. Pero eso es o forma parte de la reacción del ego, que no
no responde con calma y serenidad, sino lo que hace es reaccionar por esos patrones subconscientes que tenemos ya arraigados dentro de nuestra mente, ¿no? Debido a ese miedo que nosotros mismos tenemos ante cualquier circunstancia o ante cualquier situación o por el miedo a la pérdida de cualquier cosa. Por eso perdonamos a nosotros mismos para luego, en definitiva, darnos cuenta de que en realidad no había nada que perdonar porque no hay nada que juzgar. Si no juzgas, no tienes que perdonar, ni a ti ni a nadie. No te juzgues tampoco a ti mismo. Eh, Cuando nos juzgamos a nosotros mismos, por no haber hecho esto, por no haber hecho lo otro, creamos mucha enfermedad en nuestro cuerpo. Lo que hicimos, lo hicimos con toda nuestra mejor voluntad, o no éramos conscientes en ese momento de lo que hacíamos, ¿no? Y por lo tanto, eso surgió y sucedió así para que ahora seamos quienes somos. Quizás ahora somos mejores personas porque de todo este proceso surge el famoso darse cuenta. Cuando te das cuenta de las cosas es cuando tu conciencia realmente se ha elevado, ¿no? Entonces, eh, hay que darse cuenta de que observar sin juicio y con lo opuesto al juicio, que es la aceptación, desde ahí, desde esa perspectiva, puede emerger esa luz de nuestro corazón y expandirse libremente sin que esas nubes, esas sombras que genera las nubes del miedo del ego, puedan impedir nuestro crecimiento personal. Por lo tanto, vivir en el momento presente, como hemos dicho otras veces en otros vídeos, es la solución. Es algo que es incapaz de hacer el ego. Ocupar el espacio en este momento, ¿no? Tener plena presencia de toda tu esencia y de todo tu cuerpo en el momento presente. Eso el ego no lo puede hacer y lo que hace es que, como hemos dicho, te saca del momento presente y te lleva con esa verborrea mental incesante hacia el futuro o hacia lo bien que estabas en el pasado, hacia esos apegos, esos momentos donde te encontrabas bien y que ahora no son los mismos. Y evidentemente el ego va a buscar siempre la felicidad en el futuro. Si consigues algo que deseas, cuando lo tengas y lo disfrutes, el ego volverá a pedirte otra cosa en el futuro. Y la felicidad no la encontrarás cuando tengas 65 años y te jubiles, o cuando encuentres ese puesto de trabajo mejor, o cuando suceda cualquier cosa. La felicidad plena solamente vive en el momento presente. Ahora, no la busques en otro sitio, no la busques en el futuro, tampoco se encuentra en el pasado. Es en el único sitio que podemos encontrarla y en el único momento es en el ahora. Por lo tanto, disfrutemos lo que podamos de este momento, ¿no? Tan maravilloso que es el ahora, donde se genera todo el futuro. Y ese futuro que ha de venir está determinado por las emociones y los sentimientos que tenemos en el momento presente. Y cuando el corazón y la mente están unidos, se abrazan y trabajan juntos, la capacidad de crear del ser humano es asombrosa. Las cosas suceden milagrosamente. ¿Quién de vosotros no ha vivido un milagro inexplicable? Un instante sagrado, donde cuando sucede el milagro el tiempo parece que no existe. Es como si pudiese ir en cualquier dirección y reconectar otra vez todos los hechos. Y recuerdo una maravillosa frase que explica lo que es el milagro, ¿no? Y dice que el milagro solo es una expresión del amor. Por lo tanto, cualquier decisión que tomamos en la vida solamente es una decisión entre el miedo o el amor.
entre el miedo de tu mente y el amor que eres, el amor que emerge de tu corazón. Lo que pensemos, lo que digamos y lo que hagamos no debería de entrar en contradicción. Cuando hay contradicción entre lo que hacemos y lo que pensamos o lo que decimos, entonces emerge la duda, emerge el no encontrarse bien, el cargo de conciencia, un sentimiento inequívoco de que ambos, mente y corazón, están en conflicto. Para que no ocurra eso, todo debe ir en línea, la línea que señala el amor, siempre buscando lo mejor para uno mismo sin perjudicar a los demás, amando a los demás, teniendo todo en cuenta. El egoísmo es todo lo contrario, es cuando solo se tiene en cuenta lo de uno mismo, sin tener en cuenta lo que podamos perjudicar a los demás. Esa toma de conciencia es vital para los tiempos en los que vivimos. Vivimos en un mundo en el que el egoísmo aflora por todos los sitios. Nos enseñan la competitividad constantemente, desde que somos niños en el colegio. Con las simples notas, un niño suspenso ya no es lo mismo que un niño que aprueba. Ya es juzgado, ya quizás es marginado y su autoestima baja de una forma tremenda, ¿no? Simplemente por una nota que hubo un estudio en Alemania hace muchísimos años donde un montón de profesores evaluaban el trabajo de un alumno y los profesores dieron notas tan dispares como desde el absoluto suspenso hasta el aprobado, ¿no? Y con buena nota. Quién sabe, ¿no? Cómo nos pueden juzgar los demás por nuestras notas. Pero lo que está claro es que la competitividad es uno de los problemas que tenemos, ¿no? El ser mejor, el ser más, esa necesidad de ser admirados por los demás y la importancia que le damos a lo que los demás piensen de nosotros. En realidad no nos debe de importar lo que piensen los demás de nosotros. Si nos centramos en hacer lo correcto, ¿qué más da lo que piensen los demás? Aunque sea extraño, aunque no sea lo común o lo habitual, o lo que toca en estos tiempos, pero hacer lo correcto evidentemente es el camino. Y lo que piensen los demás es asunto de ellos. Lo que piensen de mí los demás es un asunto de ellos. Y lo mismo os pasa a vosotros. Imagino que ese miedo a no encajar dentro de esa corriente hacia la que nos movemos todos juntos, pues es un miedo importante. Y a veces tenemos que ir a contracorriente, o podemos ir a contracorriente, independientemente de lo que piensen los demás. ¿Por qué no? Alguno se girará y caminará con nosotros, ¿no? Y si caminamos en ese sentido y es el camino correcto, pues será maravilloso, ¿no? ¿De qué nos sirve ir todos en fila si el camino es equivocado, si nos lleva al precipicio? Es desde luego un asunto fascinante, ¿no? El de la mente, el ego, las emociones, ¿no? Cada emoción que nos llega del ego, del egoísmo concretamente, es una emoción negativa que afecta a nuestro cuerpo y a algún órgano en concreto. Sin embargo, todo lo que emerge del amor del corazón vibra mucho más rápido y sana. Nuestra mente es capaz, sí, de enfermarnos, ¿no? Pero también somos capaces de hacer lo contrario, de sanarnos. ¿Por qué no? Si una cosa es posible, lo otro también. Y eso ya se conoce también en la medicina, ¿no?
el poder que tiene la mente y que ejerce sobre el cuerpo en ambos casos. Por lo tanto, es muy fácil caer en el problema de la enfermedad o en el asunto de enfermedad porque no sabemos cómo convivir con esa mente que parece que no para, que no cesa, que esa mente parlanchina que continuamente nos está hablando, que creemos que somos nosotros mismos, pero ¿realmente eso es así? Si podemos observar lo que pensamos, no somos el pensamiento. ¿Quién es el observador del pensamiento? Cualquiera de nosotros es capaz de observar sus propios pensamientos, observarlos con juicio o sin juicio, pero no podemos ser esa verborrea. Tenemos que ser o podemos ser el testigo, ¿no? El observador silencioso que es capaz de darse cuenta de eso. Lo mismo ocurre con nuestros sentimientos y con todo lo demás. Por lo tanto, situémonos en esa esencia propia que somos de la conciencia, del observador, y darnos cuenta de que nos podemos desentificar de ello y abrir un espacio en el que nos demos cuenta de que aquello que sentimos, aquello que pensamos, es observable y por lo tanto es posible de cambiar. Y lo único que sirve para esto es acallar esa mente. ¿Cómo podemos acallar esa mente? En otros vídeos lo hemos explicado. Para ello, una parte importantísima es la meditación y el mindfulness. Mindfulness que está emergiendo con muchísima fuerza con este nuevo nombre, ¿no?, que se le ha dado. Plena presencia en el momento presente. Que ya explicó de una manera maravillosa el maestro Eckhart Tolle o muchos otros, ¿no? Pero que son libros recomendables, imprescindibles de leer por 10 euros, por muy poco dinero, pero que pueden cambiar una vida, pueden dar un giro rápido al devenir del resto de vida que nos queda. Por lo tanto, hablar de estas cosas quizás sea de lo más importante. Hay muchas cosas a las que les damos importancia, muchísimas. La televisión, en el ocio, en el tiempo libre, en el hobby, en el trabajo, pero no hay mejor inversión que la inversión que hace uno en uno mismo, en formarse, en el crecimiento personal, para que en medida de que vamos avanzando por el camino de la vida y vámonos haciendo mayores, pues nos demos cuenta de que nuestra vida tiene un sentido. Y así quisiera acabar este vídeo, ¿no?, haciendo una pregunta. ¿Cuál es el sentido de vuestra vida? Gracias. Hasta otro vídeo.